El tiempo, como les decía, es un elemento que no podemos multiplicar y la cosa curiosa que muchísimos emprendedores logran hacer muchas cosas, logran generar más de un negocio, logran tener resultados extraordinarios teniendo el mismo tiempo. Si lo piensas un momento, te darás cuenta que el tiempo que tengo yo a disposición es el mismo que tú tienes a disposición. El tiempo que tú y yo tenemos a disposición es el mismo tiempo que tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y es el mismo tiempo del que tiene Elon Musk, que son emprendedores de alto calibre, ¿ok? Y que tienen seguramente muchas más responsabilidades, mucho más negocios, mucho más números, mucho más empleados. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que lo hacen? Entonces, te hago mi ejemplo fundamentalmente para hacerte entender de que eso de gestionar los negocios correctamente tiene que ver mucho con el tiempo y la gestión que tienes de este. La primera cosa, por ejemplo, que quiero decirte sobre el tema de la gestión del tiempo como activo más valioso es esto. Hay una frase muy famosa que en el mundo del emprendimiento que dice, ¿no? Deja de gestionar el tiempo, créalo. ¿Has escuchado bien? El tiempo no se gestiona, mejor dicho. El tiempo se crea. Y ya hemos dicho al inicio que el tiempo es una de esas cosas que no se puede multiplicar. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Que tienes que dejar de gestionar el tiempo, tienes que aprender a crear tiempo. Crear tiempo en los negocios significa diferentes cosas. Antes que todo significa, si quieres crear más tiempo para tu negocio, quieres crear más tiempo para enfocarte en el marketing, en la gestión de tu equipo, en Facebook Ads, en todo lo que tiene que ver acciones para impulsar tu negocio, tienes que antes que todo eliminar algún hábito, alguna costumbre que en este momento te está robando tiempo. Es una forma de crear tiempo para tu emprendimiento. ¿A poco nunca lo has pensado? Lo que te quiero decir es que si tú haces una lista de todo lo que haces en tu día de trabajo tradicional, normal, en forma fría, en forma práctica, pragmática, te darás cuenta que haces un montón de cosas que no tienen nada que ver con más clientes, más ventas, más ganancias. No conozco tu día a día, pero te puedo garantizar que de horas efectivas, de horas que impactan directamente con esas tres cosas, más clientes, más ventas, más ganancias, estamos hablando muchas veces del 20% de todo tu día. Por la ley de Pareto del 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero aprender a gestionar correctamente mi tiempo y sé que una de las mejores formas de hacerlo es el de eliminar, inicio haciendo una lista de todo lo que hago en este momento e inicio a eliminar. Ejemplo simple, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía fundamentalmente antes de conocer estos conceptos, tal vez de muchos años atrás, perdía de repente muchísimo tiempo a la hora de almuerzo. De repente cerraba el negocio, tenía la oficina en esos años, cerraba la oficina al mediodía y me reactivaba a plan de 3 de la tarde. En esas 3 horas fundamentalmente, ¿qué cosa hacía? Pues nada, me iba a buscar un restaurante, me iba a conversar con alguien, para hacer un poco de tiempo. Pues conociendo este principio, reduces de 3 horas a 1 hora y ganas 2 horas. ¿Para qué cosa? Para hacer cosas que tengan que ver con esto. Más clientes, más ventas y más ganancias. Que puede ser, por ejemplo, estudio marketing. Que puede ser, por ejemplo, compro un curso y en esa hora me veo una lección de cada curso toda esa hora. Yo inicio a insertar nueva información. Inicio a crear tiempo para mi emprendimiento. Tan simple cuanto eficaz. Otra cosa que puedes hacer también es el de multiplicar las acciones en una misma fracción de tiempo. Si quiero crear tiempo, porque he comprendido que el tiempo no puedo absolutamente multiplicarlo, pero puedo crear tiempo eliminando y también multiplicando en el mismo tiempo más acciones. El ejemplo más simple es este, ¿no? Arturo, quiero capacitarme. Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de hacer negocio, me gusta tu forma... Quiero también aprender esto. Arturo, no tengo tiempo para estudiar. En ese tiempo en el cual en este momento haces cosas en forma automatizada, insertas este audiolibro. Ejemplo, desde tu casa a tu oficina, en tu coche, en tu carro, en tu automóvil, ¿cuánto tiempo pasas? Mira, Arturo, yo estoy un poquito lejos, me tomo 1 hora.
una hora todos los días para llegar a mi oficina, a mi tienda, a mi consultorio, a mi restaurante y a mi punto de venta. En esa hora, en vez de escuchar la radio, ¿ok? Mejor dicho, esa información tóxica, negativa, que lo único que hace es ponerte en alarma, ¿no? Porque te hablan de accidentes, narcotráfico, asesinatos, coronavirus, más coronavirus, pandemia, etcétera, etcétera, ¿ok? En esa hora de terrorismo psicológico, te apagas tu radio e insertas el audiolibro de el tío Arturo, La Biblia del Marketing. Estás creando tiempo. En vez de darte una hora para estudiar, para escuchar tu audiolibro, ¿okay? Lo utilizas, insertas esta acción en esas cosas que haces cotidianamente. Esto significa crear tiempo. Arturo, por ejemplo, yo todos los días me voy a correr. Me gusta, por ejemplo, a mí me gusta también correr, ¿no? Salgo a hacer un poco de running todos los días, una horita, ¿ok? Esa hora de running es una hora donde también inserto una hora de capacitación, una hora de estudio, que puede ser un podcast, que puede ser, en este caso, un audiolibro, o puede ser un curso en video que escucho. Estoy creando tiempo sin seleccionar tiempo específico. Es otra forma muy eficaz de crear tiempo. Otra cosa, por ejemplo, que pueden hacer para crear tiempo es el de priorizar. Definir una vez que has hecho tu lista, ¿no? Entre todas las cosas que haces durante el día, definir cuáles son las cosas que realmente tienen un impacto con el crecimiento de mi negocio, que es fundamental. Porque de repente de las 50 cosas que haces durante el día, solamente 2 acciones, 3 acciones, 4 acciones tienen que ver con impulsar mi negocio, mis ventas, mis clientes. Entonces estas 4 acciones las pongo al inicio, no las pongo juntas a todas las cosas que hago normalmente. Lo que te quiero decir es que utilizar una hora de mi tiempo para crear una campaña publicitaria, para crear una oferta, no tiene el mismo valor a esa hora de revisar los correos electrónicos, porque esto puede hacerlo de repente mi empleada, mi secretaria u otra persona de mi equipo. Yo, si como mi tiempo es súper precioso porque no puedo absolutamente multiplicarlo, utilizo mi tiempo para cosas que realmente tengan que ver con el impacto de ventas. Porque estamos aquí para vender, no estamos aquí para atraer seguidores, no estamos aquí para convertirnos en influencers, estamos aquí para vender. Y si me hago ver para poder influenciar positivamente en la mente de mi cliente, no porque quiero hacerme famoso. Priorizar es otra forma de crear tiempo. El tiempo, queridos emprendedores, es el activo más valioso. Segunda cosa que tenemos que hacer para poder optimizar nuestro tiempo, nuestro activo más valioso, es el tema de la planificación. Es otro aspecto también que muchos emprendedores no toman en consideración, pero que realmente marca la diferencia. Planificación significa que una cosa es llegar a tu oficina en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 8, no sé a qué hora llegas. Yo cuando tenía la oficina con mis vendedores, llegaba a las 6:30 de la mañana. Una cosa es llegar en la mañana y preguntarte, ok, ¿qué tenemos que hacer hoy? Y otra cosa es llegar a la mañana sabiendo perfectamente qué cosa tienes que hacer. La planificación que se hace siempre un día antes, preferiblemente la noche antes, te permite de poder, antes que todo, activar lo que se llama el Google interno, ¿no? O mejor dicho, si estableces ya la noche antes cuáles serán las 3 tareas con las cuales iniciarás tu día, 3 tareas que tienen que ver directamente con hacer crecer tu negocio, más ventas, más clientes, más ganancias. Inmediatamente, toda la noche, tu cerebro continuará a trabajar con esas 3 cosas que ya estableciste antes de irte a dormir, y cuando te despertarás en la mañana es como si lo hubieras pensado toda la noche. Entonces tienes un montón de salidas, tienes un montón de alternativas, tienes un montón de soluciones, ¿ok? Es eso lo que hace normalmente la gente de alto rendimiento. Prepara su día la noche antes y se da el lujo de esas 7, 8 horas de sueño de poder en modo inconsciente razonar sobre esas 3 cosas e iniciar el día sabiendo exactamente, milimétricamente, qué cosa voy a hacer. Cuando iniciamos hablamos siempre de estas 3 cosas, hablamos siempre de 3, es una táctica de gestión de tiempo muy importante. Se habla de 3 porque 3 es un número que fácilmente nos recordamos. Escribe siempre la noche antes cuáles serán las 3 cosas más importantes con las cuales iniciarás tu día de trabajo. Lógicamente tienen que ser cosas que tengan que ver con el crecimiento de tu negocio. Es muy, muy, muy importante. Otra cosa importante de estas 3 cosas con las cuales iniciarás tu día de trabajo, la cosa más astuta que puedes hacer es el de iniciar con lo que cuesta más esfuerzo, con el que te cuesta más fatiga. ¿Por qué te digo esto? Aquí va otro tip. Tienes que saber que
la actitud, la buena voluntad, la famosa motivación es limitada. Y toda esa fuerza anímica, esa fuerza de hacer cosas, es un número que al final va a caer durante el día. ¿Okay? Es una energía que se gasta durante el día. Por una cuestión de inercia normal. La voluntad, siendo una energía que se gasta, es mucho más inteligente iniciar tu día de trabajo haciendo la cosa más complicada porque estás en las mejores condiciones. Ejemplo, ¿no? Cuando inicié el proyecto Emprendedor Eficaz, una de las cosas que más me costaba sudor, esfuerzo, era hacer videos. Sabía que tenía que hacer videos porque los videos eran una cosa que había ya entendido que era el futuro. Es más, les continúo a repetir: inicien a hacer videos. Fue por muchísimo tiempo, casi el primer año entero, un esfuerzo enorme. Era prácticamente una violencia. ¿Por qué? Porque tenía todas las problemáticas y las paranoias que muchos de ustedes tienen, ¿no? Pensaba ahí, no he pronunciado bien esto, y hice muecas extrañas, y hablé mal, y esto, y las críticas, y la opinión, y los haters. Entonces entras en esa dinámica. Entonces, siendo la cosa que en esos meses iniciales fue la acción más complicada que tuve que hacer, fue por muchísimos meses la primera cosa con la cual iniciaba mi día de trabajo, porque sabía perfectamente que siendo la primera cosa tenía las mejores condiciones psíquicas, físicas, energéticas, por ende cualquier cosa tiene un peso más ligero. ¿Qué cosa hace el emprendedor normalmente cuando no conoce estos mecanismos psicológicos? Que inicia su día con las cosas más facilitas y deja la cosa más complicada, y que muchas veces es la más importante, al final, cuando está totalmente desgastado, totalmente desinflado energéticamente. Y esa cosa tan importante puede tener dos resultados cuando estamos totalmente desgastados energéticamente, actitudinalmente. Uno, o es mal hecha o es postergada. Y es la situación de muchísimos emprendedores. Entonces, cuando ustedes me dicen: Arturo, pero wow, ¿cómo has crecido este emprendimiento? Te conocí que tenía 1000 seguidores, ahora tienes más de 1.200.000 personas que están dentro de tu página. ¿Y cómo es que haces tantos videos? Porque conoces el mecanismo del físico humano, sabes cómo se comporta el ser humano y utilizas estas técnicas para poder optimizar al máximo, rendir al máximo respecto a otro emprendedor, respecto a la competencia. Tercera cosa que te aconsejo es el tema de delegar. Lo que contradistingue a un emprendedor que gestiona más emprendimientos es que comprende y aplica el arte de delegar. Mejor dicho, no tiene esa manía que tienen muchos emprendedores, lamentablemente, la manía de control. Muchos emprendedores no logran crecer porque quieren controlarlo todo. Tienen la manía de control. No se fían de nadie, están siempre allí. Están siempre con el terror que la gente te va a robar. Están con el terror que ese me quiere robar el negocio, que ese me quiere hacer competencia, escondiéndolo todo. No puedes hacer negocio en esta forma. Los negocios son hechos para ser delegados, porque tú tienes que enfocarte en la innovación y el marketing, porque es allí que tiene que estar tu enfoque total. Una cosa muy importante, si quieres también hacer que el tiempo juegue a tu favor, es el de, desde el primer día, entrar en el concepto de tengo que delegar más cosas posibles en el negocio, y que delegar es una de las formas más eficaces para poder hacer que mi negocio crezca gracias al impacto que tienen más personas. Este proyecto de Emprendedor Eficaz no estaría a este nivel si yo quisiera hacerlo todo. Sería mucho más pequeño, pero me doy cuenta que no es imposible esto. Tiene que haber una persona que me ayude con todo el tema de las publicaciones, de las publicidades en redes sociales. Tengo que tener una persona que me ayude con la gestión de los clientes. Tengo que tener una persona que me ayude con los videos, a editar los videos. Tengo que tener una persona que me ayude a hacer las gráficas. Tengo que tener una persona que me ayude con el tema de la contabilidad. Tengo que tener una persona que me ayude con la asistencia al cliente, los mensajes por inbox, por Messenger, por WhatsApp. Tengo que tener una persona que me gestione los comentarios de repente incómodos, negativos. Tienes que delegarlo, no puedes hacerlo todo. Solo que, repito, muchas veces tenemos esta manía estúpida de querer controlar todo. Y eso es un gran handicap, es un gran límite que te invito rápidamente a eliminar, porque es ese muchas veces, digamos, el cuello de botella que impide que tu emprendimiento crezca. Y te lo digo porque cuando me llaman para consultorías, muchísimas veces encuentro esta situación. El emprendedor que tiene un buen producto, lo tiene muy bien diferenciado, tiene una muy buena estrategia de marketing, pero no tiene un equipo, o tiene un equipo mediocre, porque ese es otro aspecto.
muchos emprendedores que no se confían de la gente, muchos emprendedores que no quieren delegar por miedo a que alguien te robe el negocio, etcétera, etcétera, ¿qué cosa hacen? Crean equipos mediocres, de todos novatos, todas personas sin experiencia, todas personas que al final no tienen la capacidad técnica o experiencia para poder dar realmente un contributo al negocio. Entonces te encuentras con equipos mediocres. Entonces el emprendedor que ya no quiere delegar, ocupa gran parte de su día, de su tiempo, que decíamos el activo más valioso, en resolver todos los problemas que este equipo mediocre tiene, que hace que combina todos los días. Que comprenden cuánto es muchas veces el emprendedor, el autor, el fautor de sus desgracias. ¿Cómo se delega? O sea, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es el proceso correcto para poder delegar un trabajo en mi emprendimiento? Lógicamente no existe un método único para todo. Depende mucho de qué cosa quieres delegar. Lo que te quiero decir es que si quieres delegar un aspecto indispensable para más clientes, más ventas, más ganancias, no puedes en alguna forma pensar de contratar a una persona sin experiencia, porque existen puntos claves en el negocio que no pueden fallar o que deben tener la menor cantidad de errores. Entonces, existen ciertas figuras dentro del negocio que no puedes delegar fácilmente sino contratando a una persona que tenga las habilidades, los conocimientos y la experiencia necesaria. Y aquí hay una frase muy famosa de Richard Branson: nosotros no contratamos a alguien para enseñarle qué cosa tiene que hacer. Nosotros contratamos a alguien para que sea él a decirnos qué cosa tenemos que hacer. ¿Comprenden qué tipo de óptica, de mindset totalmente diferente tenemos con los emprendimientos normales? Ciertas figuras en vuestro emprendimiento no pueden ser delegadas fácilmente sino a personas altamente preparadas. Ejemplo: Arturo, mira, yo personalmente no tengo tiempo para gestionar mis redes sociales, quiero contratar a una persona que me ayude con el tema de la gestión de las publicaciones en Facebook. Contrata a alguien, pero al cual tú no tengas que enseñarle cómo hacer esto. Contrata a alguien que de repente tenga ya un conocimiento elevado técnico de ese aspecto, y que sea él, al contrario, a decirte cómo poder mejorar esa estrategia, cómo poder optimizar tu budget publicitario, cómo poder mejorar la atracción de clientes. Es así, es la visión que debemos de tener, sobre todo con esas figuras claves. Al contrario, si estamos hablando de repente de delegar algo facilito, algo que no tenga que ver directamente con el impacto con tu cliente, a este punto el proceso es diferente. Ejemplo simple, ¿no? Arturo, mira, tengo una tienda online, un e-commerce, como dicen los americanos, y quiero delegar la parte de la respuesta de los mensajes. Quiero poner a una persona, la pago por horas o la pago de repente semanal, eso lo ves tú, que se ocupe de responder a todos los mensajes, fundamentalmente, ¿no? Todos los clientes que nos escriben de repente a pedir información sobre un producto, información sobre el pagamento. Una persona que esté allí, porque quiero dar un servicio directamente humano-humano, ¿no? No utilizando un bot, etcétera, etcétera, porque sobre todo si tienes productos particulares, cuando tienes una persona física que responde, el impacto es diferente y la probabilidad de poder cerrar una venta rápidamente es mucho más alta. ¿Cómo se delegan estos aspectos? Que ahí sí puedes de repente contratar a una persona que de repente no tiene experiencia, pero tiene buena voluntad. No es un puesto claro. Esto para decirte cuánto es importante conocer estas dinámicas, porque cambia el comportamiento. A este punto, la forma correcta de delegar es, antes que todo, hago yo y tú miras. Hago yo y tú miras. Es la primera fase. Entonces te muestro cómo tienes que responder. Es más, te creo un pequeño manual operativo con las preguntas, las 10, 15, 20 preguntas más comunes. Y quien tiene una tienda online sabe que las preguntas que hay siempre son las mismas. Lo tengo yo, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes que saber que cada vez que hacemos un lanzamiento, cada vez que hacemos de repente una venta de algo, por ejemplo, la última oferta que estamos lanzando ahora, yo ya sé cuáles son las preguntas más comunes que me llegan de parte de los clientes. Entonces tenemos ya un manual operativo donde mi equipo toma, copia y pega la respuesta fundamentalmente, que no significa que tiene que ser respuestas mediocres. Al contrario, son respuestas súper concretas, súper completas, súper llenas, precisas a las preguntas, dudas que mi cliente tiene. Hago yo y tú miras, o te muestro cómo hacer este aspecto, cómo utilizar el manual operativo y tú miras. Primer aspecto. Una vez que la persona te dice ok, he comprendido,
recibes un feedback, una opinión de esta persona, sí, ok, fantástico, oh, entendí. Doy por descontado que la persona que quieres contratar sea una persona, en italiano se dice sveglia, cioè una persona despierta, una persona astuta, ¿no? Cioè, es tu responsabilidad. Tú puedes contratar a cualquier persona. Estamos hablando de tu negocio, estamos hablando de tu equipo de trabajo. Una vez que tiene esta persona, te hace el señal que ha entendido, después depende de qué cosa, ¿no? Puedes tomarte de repente una hora, medio día, 2 días, una semana, dependiendo de qué cosa tienes que hacer. A este punto, tú haces, yo miro. Primera fase era yo hago, tú miras. Segunda fase, tú haces, yo miro. Esta segunda fase es importantísima porque ahí en ese modo, esta persona que está por tomar esa tarea en tu equipo tendrá la opción de poder hacerte todas las preguntas que quieras. Tú haces el supervisor de esta persona. Una vez que has resuelto todas sus dudas, está yendo prácticamente solo, pasas a la tercera fase. Lo haces tú y hago un control cada 3 horas. O te hago un control al mediodía y después al final del día. Tiene que haber siempre un control. Sucesivamente, después que has verificado que no hay ningún problema, verifica si está funcionando bien, pasas a un control diario, a un control semanal o a un control mensual, pero tiene que haber siempre un control en todas las personas que delegas algo. Porque cuando una persona al cual le delegas algo percibe que no hay control, pone el freno, ¿ok? Baja la intensidad de ese trabajo. Si al contrario sabe que tú controlas siempre y de repente sin decirle nada, hay presión y la presión genera tensión. Arturo, ¿ahí se terminó? No, porque el negocio continúa a crecer. Si tú eres un capo en delegar, el negocio continúa a crecer. Es normal. ¿Por qué? Porque más personas contribuyen a tu objetivo final. No te conviertes en el cuello de botella. Eres solamente la persona que delega, que gestiona, que es tu trabajo. Pequeños controles a todos los repartos, pero eres tú que estás allí. Chicos, les estoy revelando lo que hago en mis emprendimientos, por ende es oro molido esto. Sucesivamente, esta persona que ya es autónoma, que ya está controlada a cierto punto, cuando es un capo en ese aspecto, en esa área, hace tu trabajo. Entonces es él que pasa de puesto, se convierte en un supervisor, en un capo área, se convierte en algo un poquito más importante, le das tú una denominación y a este punto él toma una persona que no sabe nada de esto y duplicas las fuerzas. Es el modo más correcto para poder crear un equipo. De repente en un año creas un equipo de trabajo, inicias con 2 personas, haces ese trabajo, pasas a 4, te pasas a 8, te pasas a 15, 20 personas que trabajan en tu equipo haciendo este proceso. Es un proceso lento, pero que te genera un impacto a largo plazo devastante.